Si estás escuchando mi voz en este momento, te invito a suscribirte a este canal Abuela Cuenta y dejar tu me gusta, porque lo que voy a compartir no es solo mi historia, sino el testimonio de una vida marcada por la fe, el dolor y la resistencia. Desde niña había sentido que mi piel era un lienzo cargado de historias que otros no querían escuchar. Crecí en un pequeño pueblo donde la fe era la luz más fuerte que conocía, y en esa luz creí encontrar refugio. Cuando ingresé al convento, llevaba conmigo la ilusión de servir a Dios sin importar el color de mi piel, convencida de que allí solo importaría el alma. Sin embargo, el portón de hierro que se cerró tras de mí no solo me separó del mundo exterior, también abrió paso a una realidad más fría de lo que había imaginado. Las miradas, al principio disimuladas, se convirtieron en gestos evidentes. El murmullo de los pasillos llevaba mi nombre acompañado de palabras que me herían más que cualquier castigo físico. No entendía cómo, en la casa de Dios, podía existir el veneno del prejuicio. Mis manos, acostumbradas a trabajar la tierra, ahora limpiaban los pisos del convento más que cualquier otra tarea. Mientras otras hermanas recibían libros, a mí me daban cubos y trapos. Yo aceptaba en silencio, convencida de que mi servicio también era oración. Cada amanecer me arrodillaba en la capilla vacía, pidiendo fuerza para no dejar que la amargura germinara en mi corazón. Entré al noviciado con una mezcla de esperanza y temor, como quien cruza un río turbio sosteniéndose de la cuerda de la fe. Me asignaron una celda pequeña con una ventana alta, por la que apenas se adivinaba el cielo, y ese rectángulo de luz se volvió mi compañero más fiel. En los primeros meses aprendí la rutina con disciplina, pero también aprendí a reconocer los silencios que esconden cuchillos. El comedor era un teatro de cucharas y miradas. A mí me tocaba sentarme al final, donde el pan llegaba más duro y la sopa más fría, como si la temperatura también obedeciera a un orden tácito. Cuando pedía materiales para el estudio, me enviaban al claustro a encerar el suelo, y en el brillo de las baldosas veía reflejada una imagen que me pedían ocultar. Mi historia, mi origen, mi piel. Comprendí que el convento tenía reglas visibles y otras invisibles, y que estas últimas cortaban más. Para no quebrarme, empecé a escribir con la mente cada día como si fuera un salmo secreto, una letanía de resistencia. Ponía atención al rumor de las fuentes, al canto de un zorzal que a veces llegaba hasta el patio interior y me decía que si ese pájaro podía atravesar el muro con su voz, yo también podría atravesar el prejuicio con mi perseverancia. Así mi oración fue haciéndose músculo y el cansancio, el trabajo en la lavandería me enseñó la humildad del agua. Allí se amontonaban hábitos, manteles y sábanas, y el vapor levantaba una neblina dulce que me envolvía como un abrazo que nadie se atrevía a darme en público. Entre cubetas, jabón y piedras, mis manos recuperaban la memoria de otras mujeres que habían lavado ríos de injusticia antes de mí. A veces, cuando no había supervisión, dejaba que el agua corriera entre mis dedos más de lo necesario, como si pudiera llevarse las palabras que me clavaban en los pasillos. En ese rincón húmedo aprendí que la dignidad florece, incluso con poca luz. Una hermana mayor, de paso lento, comenzó a dejarme pequeños gestos de humanidad. Una toalla menos pesada, un trozo de pan más tierno, un gesto con los ojos que decía, «Te veo». Ese reconocimiento silencioso me sostuvo cuando otras manos escondían las tijeras o cambiaban mis horarios para que siempre llegara tarde a las lecturas comunes. Yo respondía con constancia, rehaciendo mi lugar cada día como quien repara una grieta para que no se convierta en abismo. Y al caer la tarde, cuando el sol ponía oro en el borde de las tejas, repetía por dentro que la paciencia es una forma de justicia que se cocina a fuego lento y que mi fuego no se apagaría. Me encargaron el huerto en la temporada de lluvias, quizá porque pensaron que el barro me sería familiar. Acepté con gratitud, porque la tierra entiende idiomas que las bocas olvidan.
Sembré lechugas, acelgas y un círculo de caléndulas para espantar insectos, y en esa geometría sencilla hallé un orden que el convento me negaba. Mientras clavaba la azada, recordé a mi abuela diciendo que la semilla es una promesa y una memoria, y yo necesitaba ambas. El huerto me dio un modo de medir el tiempo distinto al de las campanas. Cada brote anunciaba que, bajo la superficie, la vida insiste. Algunas hermanas venían por verduras sin mirarme, como si mis manos fueran extensión del suelo, y estaba bien, porque el fruto no pide aplauso. Hubo días de viento que arrancaron hojas y días de granizo que acribillaron todo, y aprendí a no tomar la pérdida como insulto, sino como lección. Regresaba a mi celda con el olor de la menta pegado a la piel y con una serenidad nueva que no dependía del juicio ajeno. Allí empecé a comprender que la resiliencia no es olvido del dolor, sino su compostaje. Algo se deshace, hierve y arde, y luego alimenta. Así la tierra me enseñó a convertir el desprecio en alimento secreto y la espera en raíz. El invierno trajo noches más largas y pasillos más fríos. Me ofrecí para encender la caldera antes del laudes, porque el cuerpo agradece el calor y el alma también. Ese gesto, tan simple, redujo los murmullos durante unas semanas, como si el bienestar común limara asperezas. Sin embargo, la paz fue breve. Una inspección externa pidió informes de disciplina y estudio, y mi nombre apareció con anotaciones injustas, que dibujaban una pereza que no existía. Sentí el golpe como una piedra en el pecho, pero me negué a dejar que definieran mi verdad. Pedí tareas adicionales y las cumplí con precisión, cuidando que cada detalle hablara por mí. En el archivo, donde el polvo guardaba años de silencios, ordené legajos olvidados, y al poner etiquetas legibles pensé que también estaba etiquetando mi historia con palabras claras. Constancia, servicio, fe. En los recreos me sentaba cerca del limonero del patio, porque su aroma me recordaba veranos de infancia, donde la risa no tenía permiso ni prohibición, solo brotaba. Allí, mirando las hojas ovaladas que atrapaban la luz, decidí que mi vocación no dependía de la aprobación de nadie. Si mi ofrenda era pequeña, la entregaría 1000 veces hasta que su acumulación fuera un altar que nadie pudiera negar. Con el paso de los años, mis pasos se volvieron mapa del convento. Podía recorrerlo en la oscuridad, contando las losas, esquivando esa pequeña grieta junto a la sacristía, respirando el olor a cera como si fuera un viejo amigo. Empecé a coordinar la ropería y la cocina, y hallé en la organización un modo de dignificar lo cotidiano. Hice listas, roté tareas, escuché con paciencia las quejas que antes me negaban, y descubrí que el liderazgo no siempre lleva nombre. A veces se reconoce por la calma que deja. Algunas hermanas jóvenes llegaron con ojos limpios, sin las sombras del prejuicio antiguo, y su naturalidad fue como lluvia en tierra reseca. Con ellas pude compartir recetas, secretos del huerto y esa certeza que crecía dentro de mí. La herida puede seguir duelendo, pero la piel aprende a ligarse. En las noches, frente al pequeño crucifijo de mi celda, repasaba el día como quien examina una costura, reforzando puntos flojos con hilos de agradecimiento. La ancianidad comenzó a asomar en mis manos y, lejos de asustarme, la recibí como diploma de perseverancia. No era la hermana preferida, ni la más citada en las reuniones, pero había construido una paz resistente, una casa sin paredes dentro de mí, donde al fin cabía entera. Con los años, descubrí que la fe no es una llama constante, sino un faro que a veces se oculta entre la niebla. Hubo temporadas en que el cansancio me envolvía como un manto húmedo, y aún así me levantaba al amanecer para encender la capilla y abrir las ventanas al aire fresco. El prejuicio no desapareció por completo, pero se volvió más silencioso, como una corriente subterránea que ya no podía arrastrarme. Aprendí a no esperar disculpas, que nunca llegarían, y a reconocer mi valor sin la necesidad de confirmación externa. La oración se convirtió en diálogo interno con mi propia historia, y en ese espacio sagrado entendí que no todo sufrimiento necesita respuesta inmediata. Algunos dolores
se disuelven solo cuando uno deja de alimentarlos. Las manos, endurecidas por el trabajo, conservaban la memoria de los días más duros, y al mirarlas me veía a mí misma como una raíz que, a pesar de la piedra, había encontrado agua. Los jardines que cuidaba comenzaron a florecer de mondante, como si la naturaleza quisiera compensar lo que la humanidad a veces niega, y yo, en silencio, aceptaba ese regalo como una confirmación de que mi camino estaba alineado con algo mayor, algo que no dependía de la aprobación de los hombres, sino de la coherencia entre mi vida y mi fe. Cuando la Madre Superiora cambió, una brisa diferente recorrió los pasillos. No era una mujer joven, pero sí alguien que entendía que el convento debía ser un reflejo de acogida y no de exclusión. Me asignó nuevas responsabilidades, esta vez relacionadas con la formación de las novicias. Al principio dudé, temiendo que las antiguas heridas interfirieran, pero pronto descubrí que acompañar a otras mujeres en su proceso era también una forma de sanar la mía. Les enseñaba a trabajar la tierra, a organizar la despensa, a bordar con paciencia, y sin proponérmelo, les transmitía algo más, que el valor de una hermana no se mide por su apariencia, sino por la huella que deja en el corazón de las demás. Algunas escuchaban con atención, otras solo con el cuerpo ocupado, pero todas recibían la semilla de esa verdad. La convivencia diaria me mostró que el cambio es lento, casi imperceptible, pero real. Ya no caminaba sola por los pasillos. Ahora a veces me acompañaban 2 o 3 jóvenes riendo o comentando pequeñas cosas. Ese simple acto de compañía, que antes parecía imposible, era la prueba de que el muro se estaba agrietando. Y en cada grieta, la luz encontraba un modo de entrar. A pesar de los avances, aún había sombras. Algunas hermanas de larga permanencia mantenían su distancia, como guardianas de un orden que no quería transformarse. No me enfrentaba a ellas, pero tampoco retrocedía. Mi forma de resistencia era continuar sirviendo con excelencia, cuidando que mi trabajo hablara más fuerte que cualquier rumor. Hubo un invierno especialmente duro en que la enfermedad visitó varias celdas y me ofrecí a atender a las enfermas día y noche. Entre paños tibios e infusiones, descubrí que el cuidado rompe defensas invisibles. Una de las hermanas que más me había evitado, al recuperarse, dejó discretamente una bolsa de frutos secos en mi mesa. No dijo nada, pero entendí el gesto como un reconocimiento. Silencioso, aquel pequeño acto me recordó que incluso en la piedra más dura puede brotar un musgo verde si se le da humedad suficiente. Desde entonces dejé de contar los días en términos de heridas y empecé a medirlos en gestos. Una taza de té compartida, una silla movida para hacer espacio, una puerta que se abría sin necesidad de golpear. Esos detalles, antes ausentes, eran para mí los verdaderos milagros, los que suceden lejos del altar, pero que sostienen la fe con más firmeza que cualquier sermón. La ancianidad llegó como un amanecer lento, primero tiñendo mis cabellos de hilos plateados y luego marcando mi andar con una cadencia distinta. Lejos de entristecerme, lo recibí como señal de que había sobrevivido a todas las tormentas. Ya no cargaba con la necesidad de ser aceptada. Ahora mi tarea era asegurar que ninguna joven que entrara por el portón de hierro sintiera lo que yo sentí aquel primer día. Convertí mi celda en un pequeño refugio, siempre con una jarra de agua fresca, algún dulce sencillo y un rincón para escuchar. Mis manos, aunque menos fuertes, conservaban la destreza para bordar, y cada pieza que terminaba llevaba una oración silenciosa para quien la usara. Me pedían a menudo que contara historias y, aunque evitaba nombrar el dolor, siempre dejaba entrever la enseñanza, que la fe es un puente que se sostiene incluso cuando el río crece. En el huerto ya no me inclinaba con la misma facilidad, pero podía guiar a otras para que las semillas fueran plantadas con amor, y así, día a día, me convertí en testigo de que el tiempo no solo desgasta, también pule, y que una vida de servicio puede transformar hasta las paredes más frías del hogar. La primera vez que me llamaron madre,
en tono afectuoso dentro del convento, sentí que todo el camino había valido la pena. No era un título oficial, sino una forma de reconocer lo que mi presencia significaba para algunas. Ese día comprendí que había pasado de ser una figura tolerada a ser una figura necesaria. Las novicias venían a pedirme consejo sobre cómo manejar la soledad, el cansancio o las dudas, y yo les respondía desde la experiencia, sabiendo que mis palabras llevaban la autoridad de quien ha atravesado la prueba. A veces me encontraba sola en la capilla al anochecer, y el silencio que antes me pesaba ahora me abrazaba. Recordaba a la joven que había llegado cargada de ilusiones y miedos, y sonreía al saber que esa joven seguía dentro de mí, pero con una fuerza que ni ella misma hubiera imaginado. El prejuicio, aunque nunca desapareció por completo, había perdido su filo y yo había ganado una armadura tejida con paciencia, trabajo y fe. Comprendí entonces que la verdadera victoria no es que el mundo cambie por ti, sino que tú permanezcas fiel a quien eres. Incluso cuando el mundo se niega a verlo, con el paso de las estaciones, mis pasos se volvieron más lentos, pero mi mirada más amplia. Desde la ventana alta de mi celda observaba cómo el sol jugaba con las sombras del claustro y entendía que la vida también es así, luces y penumbras que se suceden sin anularse. Una mañana, mientras regaba las caléndulas del huerto, una de las novicias me dijo que había decidido quedarse en el convento gracias a mi ejemplo. No necesitó dar más explicaciones. En sus ojos vi reflejada la importancia de cada gesto que había creído invisible. Esa confesión silenciosa me hizo comprender que la verdadera misión no siempre es predicar con palabras, sino vivir de tal manera que tu vida misma sea un sermón. Comencé a sentir que mi historia, con todo su dolor y resistencia, ya no era solo mía, sino un faro pequeño para quienes llegaban después. La Madre Superiora me encargó escribir un registro de las labores y mejoras del huerto. Y mientras llenaba páginas con detalles de siembras, cosechas y cuidados, noté que estaba escribiendo mucho más que un inventario. Estaba dejando testimonio de que la perseverancia también florece. Ese cuaderno se convirtió en una herencia de paciencia y esperanza, destinada a resistir el paso de lo que he hecho yo. El invierno siguiente fue duro para mi salud. Las manos se me entumecían con el frío y las rodillas protestaban al caminar por los pasillos helados. Sin embargo, no permití que esas limitaciones me aislaran. Pedí un pequeño brasero para el taller de costura y allí, rodeada de hilos de todos los colores, recibía la visita de hermanas que venían a remendar sus hábitos o a aprender un punto nuevo. Aquellas tardes se llenaron de un calor distinto, no solo por el fuego, sino por la comunión silenciosa que se creaba. Descubrí que sin proponérmelo, había creado un espacio donde las diferencias se disolvían. Allí no importaban jerarquías ni prejuicios, solo las manos trabajando juntas. Una de las hermanas mayores, que durante años me había ignorado, comenzó a traerme telas especiales para mis proyectos. No hacía comentarios, pero ese acto repetido era como un hilo invisible que reparaba una costura antigua entre nosotras. Fue entonces cuando entendí que la reconciliación a veces no llega con palabras ni disculpas, sino con la constancia de gestos que sumados borran fronteras. Esa certeza me dio fuerzas renovadas para seguir, incluso cuando el cuerpo me pedía reposo. En la primavera, el convento recibió la visita de una comunidad extranjera. Entre ellas había mujeres de diferentes orígenes y colores de piel, y su presencia transformó, aunque fuera por unos días, la atmósfera del lugar. Caminaban por los pasillos con una naturalidad que rompía las rigideces aprendidas. Compartimos oraciones, cantos y labores, y en ese intercambio sentí que se ampliaba el horizonte que tantas veces había parecido cerrado. Una hermana de tez oscura como la mía me sonrió con una complicidad que no necesitó traducción. Era el reconocimiento de haber caminado senderos parecidos. Esa experiencia me hizo reflexionar sobre cuántas vocaciones podrían haberse perdido por el peso
de la discriminación y me reafirmó en mi compromiso de ser puente para quienes vinieran después. Al despedirse me dejaron semillas de plantas medicinales como símbolo de gratitud. Las planté en un rincón especial del huerto, convencida de que crecerían no solo para sanar cuerpos, sino también memorias. Cada brote que apareció en los meses siguientes fue un recordatorio silencioso de que no estaba sola en mi lucha, y de que el amor de Dios se expresa en la diversidad tanto como en la unidad. El tiempo siguió marcando su ritmo, y yo aprendí a escuchar mi cuerpo con la misma atención que escuchaba las campanas. Los amaneceres eran más lentos, pero también más sabrosos. Podía quedarme unos minutos extra contemplando cómo la luz bañaba las paredes blancas del claustro. Mis labores se adaptaron a mis fuerzas, ya no cargaba cubos de agua, pero supervisaba que el huerto se mantuviera vivo y que la despensa estuviera en orden. Me convertí en memoria viva del convento, recordando cuándo se había plantado tal árbol o quién había bordado tal mantel. Esa memoria no era solo nostalgia, sino una forma de identidad compartida que mantenía unida a la comunidad. Algunas hermanas me pedían que escribiera mis recuerdos, y aunque no me consideraba escritora, empecé a llenar cuadernos con relatos que hablaban de perseverancia, de silencios rotos y de gestos que habían cambiado caminos. Entendí que, al poner por escrito mi experiencia, estaba dejando una herramienta para que otras no tropezaran en las mismas piedras. Y así mi historia comenzó a tomar una forma nueva, más grande que yo misma, como un río que sigue fluyendo mucho después de que quien lo vio nacer haya partido. El día que cumplí 70 años, la comunidad organizó una pequeña celebración. No era costumbre festejar aniversarios personales, pero esta vez hicieron una excepción. En el refectorio, sobre la mesa larga, colocaron flores del huerto y un pan especial hecho con miel. Mientras las velas ardían, sentí una gratitud tan profunda que casi me desbordó. Pensé en la joven que había llegado al convento cargada de ilusiones y que en lugar de encontrar un refugio, halló muros invisibles. Recordé las lágrimas derramadas en silencio, las veces que mi piel fue motivo de burla o desprecio, y cómo a pesar de todo había permanecido fiel a mi vocación. Esa noche, al regresar a mi celda, me arrodillé ante el crucifijo y no pedí nada, solo agradecí. Agradecí por la fortaleza que me sostuvo, por las manos que, aunque pocas, me tendieron ayuda, por los huertos que florecieron y por las novicias que ahora caminaban con la frente alta. Comprendí que mi vida había sido un largo tejido donde cada hilo, incluso los más oscuros, contribuía al dibujo final, y en ese tapiz lo que más brillaba no el dolor superado, sino la certeza de que la fe transforma incluso las piedras más frías en cimientos de esperanza. Con el paso del tiempo, mi celda se convirtió en un pequeño santuario. Las paredes, antes frías, ahora estaban adornadas con bordados, flores secas y un crucifijo de madera que yo misma había pulido. Allí cada objeto tenía un significado, un recuerdo, una oración. En las tardes tranquilas, me sentaba junto a la ventana alta y dejaba que el sol acariciara mis manos. En esos momentos reflexionaba sobre el largo camino recorrido, desde los días en que el prejuicio me cercaba como una muralla, hasta esta etapa en la que mi espíritu caminaba libre. Incluso dentro de los mismos muros, comprendí que la resiliencia no había llegado de golpe, sino que se había construido como se teje un tapiz, hilo por hilo, día tras día. A veces, al repasar mentalmente los nombres y rostros de las hermanas con las que había compartido mi vida, sentía ternura incluso por aquellas que me habían herido, no porque olvidara, sino porque había aprendido que el rencor es una carga demasiado pesada para quien quiere vivir en paz. Esa paz que ahora habitaba en mí era fruto de años de sembrar paciencia, fe y trabajo, incluso cuando el helio parecía infértil. En una ocasión, durante una fuerte tormenta, una de las paredes del huerto cedió parcialmente.
La lluvia caía con tanta fuerza que arrastró parte de la tierra y expuso las raíces de varias plantas. Mientras las demás buscaban refugio, yo sentí el impulso de salir y proteger lo que pudiera. Me cubrí con una manta impermeable y comencé a reforzar la tierra alrededor de las raíces expuestas. El agua me empapaba y el viento parecía empujarme hacia atrás, pero dentro de mí había una determinación tranquila. Logré salvar algunas plantas, aunque otras se perdieron. Cuando la tormenta pasó, caminé lentamente hasta mi celda, agotada, pero con el corazón lleno. Entendí que ese acto reflejaba toda mi vida. Resistir, aunque el viento y la lluvia parezcan más fuertes, proteger lo que merece ser protegido y aceptar con serenidad lo que no se puede salvar. Esa noche, al mirar las manos enrojecidas por el frío, sentí que cada marca era una medalla silenciosa. Un recordatorio de que la fe también se expresa en gestos concretos, en acciones pequeñas que sostienen lo que otros dan por perdido. Los años trajeron consigo una mirada más compasiva hacia mí misma. Durante mucho tiempo había sido exigente, casi inflexible con mis propias fallas, pero comprendí que la misericordia no debía reservarse solo para los demás. Aprendí a perdonarme por los momentos en que quise abandonar, por las veces que el cansancio me hizo sentir que mi vocación era demasiado pesada. Entendí que la fortaleza no es ausencia de debilidad, sino la capacidad de seguir caminando a pesar de ella. Esta comprensión me permitió acompañar mejor a las hermanas, más jóvenes, porque ya no hablaba desde un ideal inalcanzable, sino desde la realidad de quien ha caído y se ha levantado. Muchas veces, en mis paseos matutinos por el claustro, comencé a notar detalles que antes me pasaban desapercibidos. La textura de la piedra bajo mis dedos, el olor del pan recién horneado, el canto de un ave que regresaba cada primavera. Esos pequeños milagros cotidianos se convirtieron en alimento para mi espíritu, recordándome que, incluso después de años de lucha, siempre hay belleza, esperando ser vista por quien sabe detenerse a mirar. En una de las reuniones comunitarias, la Madre Superiora propuso registrar la historia de cada hermana para conservarla en memoria del convento. Cuando llegó mi turno, no sabía por dónde empezar. Tenía tanto que contar y al mismo tiempo tanto que había decidido guardar en silencio. Opté por escribirlo todo sin adornos ni omisiones, aunque sabía que tal vez no todo se leería públicamente. Mientras escribía, las lágrimas caían sobre el papel, pero no eran de tristeza, sino de liberación. Era como si cada palabra me quitara un peso antiguo, como si al ponerlo por escrito le diera un lugar fuera de mí. Al terminar, guardé una copia para mí, como testimonio de que mi vida no había sido en vano. Esa noche dormí profundamente, con la sensación de haber cerrado un círculo. Comprendí que contar la verdad, aunque sea en un cuaderno que quizá nadie lea, es una forma de afirmar la propia existencia. Y yo, después de tantos años, sentía que al fin mi voz estaba completa. Incluso si solo la escuchaba Dios. Con la llegada de nuevas generaciones, el ambiente del convento cambió de manera casi imperceptible pero constante. Había más apertura, más mezcla de culturas, más disposición a escuchar. Ver a hermanas de diferentes orígenes trabajar juntas, sin que el color de la piel fuera un tema, me llenaba de alegría. Era como presenciar la respuesta a una oración que había repetido durante décadas. Me emocionaba pensar que las novicias que ahora barrían los pasillos o cuidaban el huerto hacían sin cargar con la sombra del rechazo que me había acompañado en mis primeros años. A veces, mientras observaba sus risas desde un banco del claustro, me llegaba una sensación de plenitud difícil de describir. No se trataba de olvidar el pasado, sino de reconocer que las semillas que uno planta, aunque tarden en germinar, un día florecen, y en esas flores veía el reflejo de todo lo que había soportado. Entendí que mi historia no era solo una lección de resistencia personal, sino también una contribución silenciosa a un cambio más amplio, un cambio que quizá yo no vería en toda su magnitud, pero que ya estaba en marcha. A comienzos del verano me pidieron acompañar a un pequeño grupo
para visitar una casa de acogida cercana. Preparé panes, mermeladas y algunos bordados para regalar. El camino, bordeado de eucaliptos, tenía un olor que despertaba memorias antiguas, como si cada paso me devolviera a la niña que buscaba un lugar seguro. En la casa, los rostros eran un espejo de muchas batallas, mujeres que habían sido rechazadas por sus familias, jóvenes sin rumbo, ancianas con historias enterradas bajo el polvo del tiempo. Mientras distribuíamos la comida y ordenábamos un cuarto de costura improvisado, sentí que ese era el corazón de mi vocación, estar donde las grietas necesitan costura fina. De regreso al convento, el sol caía detrás de los tejados y en ese resplandor entendí que la misión no termina donde empiezan los muros, sino que los atraviesa. Anoté en mi cuaderno un plan simple: organizar salidas mensuales con las novicias para sostener aquel lugar. La Madre Superiora aprobó la idea y en pocas semanas el taller de costura tuvo vida. Allí, hilo a hilo, vi renacer dignidades que el mundo había dado por perdidas. Y en ese renacimiento descubrí también lo de. Poco después, una antigua hermana regresó al convento por unos días. En mis primeros años había sido una presencia dura, casi de piedra. La vida la había llevado lejos, y ahora volvía con un cansancio que no se oculta en la mirada. La encontré una tarde en la capilla, mirando el polvo bailar en el haz de luz. No hubo palabras, solo un gesto de asentimiento. En los días siguientes deambular por lugares que conocía como cicatrices, la lavandería, el huerto, el claustro, dejaba sobre las mesas pequeñas notas con tareas que ofrecía realizar, como si buscara saldar deudas antiguas. Una mañana me dejó en la puerta un paquete con madejas de hilo y un trozo de tela fina. Reconocí en ese presente una disculpa más honda que cualquier discurso. Decidí bordar con esa tela un mantel para el altar, mayor, combinando colores sobrios con una cenefa de caléndulas, las mismas que planté para espantar insectos y temores. Cuando lo extendimos por primera vez, el tejido parecía reunir años de silencio y de espera. Supe entonces que el perdón no siempre llega como una campana. A veces es apenas un hilo que, al cruzarse con otro, deja de estar solo a unir. En el taller de costura surgió la idea de crear un libro de patrones con historias. Cada puntada tendría un nombre y un breve relato de su origen, para que las manos recuerden mientras trabajan. Propuse que las novicias recopilaran recuerdos de las hermanas mayores, lugares, sabores, canciones, tiempos de bonanza y de estrechez. Pronto el taller se llenó de voces escritas. Descubrimos que un punto aprendido durante una sequía se asociaba con la paciencia. Otro, inventado en un invierno largo, con la resistencia. Yo agregué un patrón llamado raíz oculta, un trenzado sencillo que se refuerza por debajo, invisible a los ojos, como la fe que sostiene cuando nadie aplaude. Mientras cosíamos, pensé en cuántas veces mi propia raíz había sido negada y cómo, paradójicamente, eso la hizo crecer más profunda. El libro, cosido a mano, quedó guardado en la biblioteca con una dedicatoria a las mujeres que no renuncian. Al verlo en el estante sentí que una parte de mí quedaba a resguardo para quien la necesitara en el futuro. Era una forma de decir: estuvimos aquí, tejimos en la oscuridad y aún así dio fruto. Con el otoño llegaron noticias de que la diócesis quería destacar proyectos comunitarios. Propusieron el nuestro, el huerto, el taller y las visitas a la casa de acogida. Me pidieron escribir una síntesis. Temblé un poco, no por miedo, sino por el peso de la memoria. Decidí narrar los comienzos humildes, las veces que el granizo arrasó, las manos que se sumaron, los panes compartidos. En la presentación, ocurrida en un salón sencillo, noté rostros atentos y otros distraídos, como suele suceder. Pero vi también a dos muchachas, de piel oscura, levantarse y acercarse al final para decir que querían unirse al convento. Apreté mi cuaderno contra el pecho, con una alegría suave, sin estridencias. Comprendí que el reconocimiento no era el trofeo, sino el eco que llama a otras a caminar.
Esa noche, ya en mi celda, acomodé mis agujas, revisé las semillas para la próxima temporada y sentí que la vida me estaba llevando de la mano hacia una despedida lenta, no de la vocación, sino del protagonismo. Había llegado el tiempo de ser sombra fresca para que otras crezcan sin miedo. El cuerpo, sin pedir permiso, comenzó a pasar cuentas. Las rodillas me recordaban cada escalón y el pecho, en ciertas noches, parecía buscar aire con más esfuerzo. No quise esconderlo ni dramatizarlo. Organicé mis días con pausas, delegué tareas y pedí a una novicia que aprendiera a llevar el cuaderno del huerto. Descubrí una ternura nueva al ser guiada por quienes antes yo guiaba. El taller continuó con su música de tijeras y puntadas. Yo corregía trazos, afinaba medidas, elogiaba las pequeñas victorias. En la capilla, la luz de la tarde caía sobre el mantel de caléndulas y al contemplarlo, pensé en aquella hermana que me dio la tela fina, en todas las heridas que se tornaron hilo útil. A veces, al quedarme sola, posaba la mano sobre el corazón y sentía su compás algo irregular, como un tambor que se resiste a callar. No era miedo lo que sentía, sino un respeto profundo por el misterio de estar viva tanto tiempo. Decidí entonces escribir cartas para las hermanas que más habían marcado mi camino. No para despedirme, sino para nombrar gratitudes. Cada carta era un jardín pequeño que dejaba, con la esperanza de que floreciera cuando yo ya no pudiera cuidarlo. El invierno siguiente llegó con una quietud diferente, como si todo en el convento se moviera a un ritmo más lento. Pasaba más tiempo en mi celda, no por debilidad, sino porque encontraba allí un recogimiento que antes buscaba en el huerto. Desde la ventana observaba a las novicias trabajar la tierra, regar con cuidado, cubrir las plantas en las heladas, y me reconocía en sus movimientos. Sentía orgullo no por haberles enseñado técnicas, sino por saber que en cada gesto había algo de la paciencia que un día sembré. Mis cartas estaban casi todas escritas, solo quedaban dos, las más difíciles, para hermanas con quienes el pasado había sido áspero. Me tomó días encontrar las palabras, pero finalmente dejé que fluyeran sin rencor. Una tarde, al llevarlas a la portería, sentí que algo se liberaba en mi interior, como si al dejarlas ir también soltara un último peso. En la capilla encendí una vela y permanecí en silencio, mirando la llama. No pedí nada, no agradecí en voz alta. Solo me dejé estar sintiendo que, después de tantos años, por fin podía descansar en la certeza de que todo había tenido un sentido, incluso lo más doloroso. Con el tiempo, los días se llenaron de visitas breves. Una novicia que venía a mostrarme un bordado, otra que pedía consejo para organizar la despensa, una hermana mayor que quería compartir un té. Cada visita era un hilo que mantenía mi vida entrelazada con la comunidad. Ya no necesitaba estar en todas las labores para sentirme parte. Ahora mi presencia era como una raíz antigua que sostiene, sin mostrarse. A veces al final de la tarde me sentaba en el claustro con una manta sobre las piernas y observaba cómo la luz dorada transformaba las paredes en algo más cálido. Pensaba en las que vendrían después, en cómo quizá nunca sabrían del todo las luchas que se libraron para que ellas vivieran en un ambiente más justo. Y me parecía bien porque la victoria más grande es que no tengan que repetir nuestra historia de dolor. En mi interior sentía que el ciclo estaba por cerrarse, no con un portazo, sino como se cierra un libro después de haberlo leído hasta el final, con una mezcla de satisfacción y melancolía. Y así, sin prisa, empecé a preparar mi corazón para el capítulo final. Una noche, el sueño me llevó de nuevo a mi primer día en el convento. Caminaba por el portón de hierro, sintiendo el peso de las miradas, el frío del suelo bajo mis pies, pero esta vez, en el sueño, la joven que fui se detenía y me veía a mí, ya anciana, sentada en un banco del claustro. Nos miramos en silencio, y supe que no necesitaba advertirle nada, porque el camino que había recorrido, con todo su dolor y su belleza, era el que debía ser. Al despertar, en los ojos
y una paz que no había sentido antes. Comprendí que la reconciliación más importante no era con las hermanas que me hirieron, sino con aquella joven asustada que, a pesar de todo, no se rindió. Esa mañana, capilla, recé por ella como si fuera otra persona, agradeciéndole por su valentía. El resto del día lo pasé en calma, como quien ha resuelto un enigma que llevaba décadas guardado. Y en esa calma supe que cuando llegara el momento de partir, lo haría sin deudas internas, con el corazón ligero y la fe intacta. No sé cuánto tiempo más me queda, pero lo que sé es suficiente. He vivido con fidelidad a lo que creí justo. He amado la misión que Dios me confió y he aprendido a transformar las piedras en semillas. El convento, que un día fue para mí un lugar de sombras, es ahora un espacio donde veo brotar la luz en rincones antes fríos. Ya no temo al futuro, porque sé que mi huella no se mide en años, sino en las vidas que, de algún modo, toqué. Cada caléndula del huerto, cada mantel bordado, cada novicia que sonríe con seguridad, es parte de ese legado silencioso. Cuando cierro los ojos y escucho el viento pasar por entre los muros, siento que no es un adiós lo que se acerca, sino una entrega. Mi historia comenzó con la esperanza de encontrar refugio y terminó siendo yo quien lo ofreció. Y así, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada tranquila, me dispongo a dejar que el tiempo siga su curso, confiando en que, como las semillas, lo que sembré crecerá mucho después de que ya no esté para verlo. Esa es mi victoria y mi paz,